A ver, las lesiones cerebrales agudas, ya sea por un golpe o una hemorragia, son de una complejidad tremenda. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo, la forma de tratarlas ha sido, sorprendentemente, la misma para casi todo el mundo. Pero ojo que eso está cambiando y de forma radical. Estamos entrando en una era completamente nueva, una donde el tratamiento ya no se basa en la media, en lo que funciona para la mayoría, sino en la fisiología única de cada paciente y además en tiempo real. Esta cita, sacada directamente del material de origen, lo clava. Es el resumen perfecto del gran reto. Aplicar la misma regla para todos, como por ejemplo un único umbral de presión cerebral, es como si nos dieran a todos la misma talla de zapato. A algunos les apretará y a otros les sobrará. El problema, como vemos, no es el tratamiento en sí, sino la falta de personalización. Así que en este análisis vamos a desgranar este cambio de paradigma. Empezaremos viendo por qué el enfoque de café para todos no funciona. Luego pasaremos a la solución, que es la medicina de precisión. Exploraremos las herramientas que nos permiten literalmente escuchar al cerebro. Veremos el papel crucial de la inteligencia artificial en todo esto. Y para terminar, echaremos un vistazo a un futuro que parece de ciencia ficción, los gemelos digitales. Muy bien, pues vamos al lío. La cosa es que, aunque cada lesión cerebral es un universo, el tratamiento se ha basado casi siempre en guías estándar. Y sí, estas guías han ayudado a mejorar los resultados en general, pero se dejan por el camino algo fundamental, las diferencias individuales. Y aquí es donde se ve el problema, ¿verdad? Es que es un choque de trenes. Por un lado tienes lesiones que son un mundo, cada una distinta, no hay dos iguales. Y por el otro, protocolos súper rígidos, como una receta de cocina que se aplica a todo el mundo por igual. El resultado, pues es el que nos podemos imaginar. Un desajuste total que puede ser muy, pero que muy grave. Acabas tratando de más a gente que no lo necesita y peor aún, tratando de menos a la que sí. Y justo aquí es donde aparece la solución. Hablamos de un cambio de mentalidad total, de pasar a un cuidado hecho a medida para la fisiología de cada persona. No se trata de tirar las guías a la basura, ni mucho menos, sino de dar un paso más allá. Cuando hablamos de medicina de precisión en este campo, no va solo de genética. El punto clave, lo que lo cambia todo, es que se aprovecha esa balanza de datos que podemos sacar del paciente en tiempo real, su presión, su oxigenación, el flujo de su sangre, todo para tomar decisiones en el momento, adaptadas a cómo va cambiando su estado. Esta es la evolución, el camino. Se parte de los protocolos que ya existen. A eso se le suma una monitorización mucho más completa, recogiendo datos de un montón de fuentes a la vez. El siguiente paso es usar la inteligencia artificial para que nos ayude a entender todo ese lío de información. ¿Y el resultado final? La medicina de precisión, el tratamiento adecuado para la persona adecuada y en el momento adecuado. Venga, vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Para poder personalizar un tratamiento, lo primero es tener datos. Y para eso se ha desarrollado un arsenal de herramientas increíble que nos permite básicamente escuchar qué le está pasando al cerebro. Esta es la pregunta del millón. Porque a ver, la monitorización invasiva, la de toda la vida, sigue siendo importantísima, pero claro, tiene sus riesgos y no siempre se puede hacer. Por eso, poder conseguir toda esa información sin tener que abrir ha sido una auténtica revolución. Y aquí tenemos algunas de estas herramientas que son una pasada. Por ejemplo, la pupilometría, que básicamente usa una luz para medir de forma súper objetiva cómo está respondiendo el tronco del encéfalo. Luego, algo tan rápido como una ecografía del nervio óptico, ¡zas!, a pie de cama, y ya tienes una pista de si la presión en el cráneo está alta. El Doppler transcraneal, por su parte, nos chiva la velocidad de la sangre para ver cómo circula todo por ahí arriba. La espectroscopía de infrarrojo cercano, esa es como un vigilante del oxígeno, para asegurarse de que no le falte al cerebro. Y claro, el clásico electroencefalograma, el EEG, que está ahí para cazar cualquier actividad eléctrica rara, como convulsiones que ni siquiera se ven. Lo importante de todo esto es que ninguna es la solución mágico por sí sola, pero todas juntas nos dan una imagen completísima y en directo de lo que está pasando ahí dentro. Pero es que lo más bueno es que incluso con los monitores de siempre, los invasivos, ahora se saca muchísima más información. En vez de mirar solo el numerito de la presión, ahora se analiza la forma de la onda del pulso. Fijaos, en un cerebro que está bien, el primer pico, P1, es el más alto. Pero a medida que el cerebro empieza a estar al límite, que pierde su capacidad para amortiguar la presión, el segundo pico, P2, empieza a subir. Y aquí está la clave. Ver cómo esa P2 empieza a crecer es una señal de alarma, es un chivatazo. Le permite al equipo médico ponerse las pilas y actuar antes de que la presión se dispare a niveles que ya son peligrosos. Es pasar de ir apagando fuegos a evitar que se produzcan. Vale, tenemos un tsunami de datos de todas estas herramientas. ¿Y cómo se gestiona todo esto en tiempo real para tomar una decisión? Pues la respuesta, cada vez más clara, es la inteligencia artificial.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud del reto, no estamos hablando de un par de cifras, son ríos y ríos de datos sin parar, que vienen de los monitores, de las imágenes, de los análisis, del historial del paciente. Es una locura de información que para un ser humano es imposible de integrar en tiempo real. La IA, en cambio, ni se cansa ni se distrae y sobre todo puede ver patrones que a nosotros se nos pasarían por alto. Y esto nos lleva a un concepto que es brutal, el fenotipado profundo. La idea ya no es solo predecir qué va a pasar, sino entender el porqué. En vez de ver a un paciente como un traumatismo craneal y ya está, la IA puede llegar a decir, ojo, este es un paciente de tipo A, su problema principal es la inflamación y seguramente responda bien a este fármaco. O este es de tipo B, su problema es de flujo sanguíneo y necesita otra cosa. Este nivel de detalle es una revolución. Es pasar de probar cosas, saber qué funciona, a elegir el tratamiento correcto para la persona correcta desde el minuto 1. Y para muestra, un dato que es increíble. Un modelo de inteligencia artificial fue capaz de predecir subidas de presión cerebral peligrosas y sostenidas con más de 2 horas de antelación. Imaginaos lo que supone tener esa ventana de tiempo para actuar. Es que es la diferencia entre prevenir una catástrofe y llegar tarde a intentar solucionarla. Y todo este camino nos lleva a la última parada. Una que suena a ciencia ficción, pero que está muchísimo más cerca de lo que parece. Los gemelos digitales. El concepto es alucinante de verdad. Se trata de coger absolutamente todos los datos que tienes de un paciente, sus imágenes, sus datos fisiológicos, los moleculares, todo, y usarlos para construir un modelo por ordenador que sea una réplica virtual de su propio cerebro. Es la personalización en su máxima expresión. Y la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Pues permite hacer algo que hasta ahora era impensable, probar los tratamientos en el ordenador primero. Se podría simular qué efecto tendría un fármaco o una cirugía en el gemelo digital de ese paciente, ver el resultado y así ajustar la estrategia antes de aplicarla en la vida real. Es ni más ni menos que un simulador de vuelo para el cerebro. Y con esto llegamos al final. Esta mezcla de monitorización avanzada, inteligencia artificial y modelos computacionales está dándole la vuelta por completo a los cuidados neurocríticos. La pregunta ya no es si se podrá personalizar el tratamiento, sino hasta dónde seremos capaces de llevar esa personalización. El futuro, desde luego, es absolutamente fascinante.